es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Buenas noches a todas las personas que en este momento se están conectando con los canales de la Filbo, en particular con este NLP, para escuchar una charla que a mí me causa particular predilección. Vamos a presentar hoy una conversación entre Jaime Ochoa, que es probablemente la persona que tenga una biblioteca privada más, no solo más especializada, sino más nutrida en todo lo que tiene que ver con los temas del Viejo Caldas. Y va a estar conversando con él Pedro Felipe Hoyos Corbel, que está a cargo de una editorial en Manizales que lleva su apellido Hoyos Editores y que también se ha preocupado muchísimo por recuperar en muchos casos y en otros por publicar obras nuevas de autores también de la misma zona. Jaime y Pedro, los saludo. Buenas, Mario. Buenas noches a todos los que están conectando. Sí. Jaime, no, en este momento no te vemos. Ahora sí, ya te tenemos en... Señor. Sí, Gracias. buenas noches. Eso, y bueno, simplemente me restaría decir que esta conversación la hacemos en memoria de Giovanni Hoyos, Giovanni Gómez. Giovanni Gómez, sí. Sí, Giovanni, pues estaba a cargo de la Feria del Libro de Pereira y lamentablemente falleció por COVID la semana pasada. Iba él originalmente a conversar con Jaime. Le mandamos un saludo a todos sus familiares, los acompañamos en la pena y por eso queremos que la conversación lo tenga él, si vale la expresión, como santo patrón. Bueno, Pedro, es toda tuya la charla. Yo voy a estar en la trastienda escuchándolos. Muchas gracias por tener la deferencia con la Filbo de hacer esta conversación. Mario, muchas gracias a vos en facilitarnos este espacio para hablar de ese portento de la biblioteca que tiene Jaime Ochoa. Muy oportuno la mención de Giovanni Gómez, una pérdida grande para el departamento de Risaralda, un gestor amable, un hombre enamorado de lo que hacía y esa era parte de su encanto y su llave de éxito para hacer las cosas que hizo. Un impulsor de la lectura, un impulsor de los libros, de las ferias, fuera que era un fino poeta. Yo lo traté en pocas oportunidades, pero cuando hablé con él me di cuenta de que era un colega, no, un apóstol, que también era enamorado de algo muy difícil, muy imposible, algo que no estaba de moda en nuestra región, que son los libros, la lectura. Creo que ahí resalta tanto lo que tiene Jaime bajo cuidado. Jaime, la primera pregunta, ¿qué es para vos una biblioteca? Pedro Felipe, muy buenas noches. Grato compartir contigo y de veras,
Es una muy bella oportunidad, aunque también nos perdemos la oportunidad de conversar con don Giovanni Gómez Gil, que es un entrañable amigo a quien conocí desde sus 14, 15 años de edad y estuve presente siempre en todos sus proyectos. Como decía Mario Jursic, es el santo patrón entonces, y dedicado a él esta intervención, podemos decir que una biblioteca, Pedro Felipe, son las habitaciones del alma. Es decir, es el espacio donde uno no solo vive, sobrevive y casi que sobrevive, porque es beber a tragos largos cada poema, cada capítulo de un libro, cada novela. Es decir, es embeberse, es llenarse de un elixir muy especial que es hecho a base de letras. La biblioteca es, indudablemente, ya lo dijo y repetirlo es casi necesario, Borges, es el verdadero paraíso. Con esa introducción, con esa invocada de Borges y el paraíso, hablemosle al público de la biblioteca que vos tenés, 35.000 libros. Mario lo dice que es la más importante de la región. Creo que sin lugar a dudas, y creo que en Colombia no hay, o hay muy poquitos, creo que se pueden contar con las dos manos, los dedos de las dos manos, en manos de particulares, la biblioteca más, de las más grandes que hay en el país. ¿Cómo se inició esa biblioteca? ¿Vos te acordás el primer libro que compraste? Pedro Felipe, en mi casa realmente no había muchos libros, pero mi padre, mi madre eran excelentes lectores. Y por allá en el año 71, 72, salió una colección de Colcultura, que era a 3 pesos. La colección la conservo completa, inclusive con muchos repetidos. Eh, y fue una manía de estar leyendo. Tenía una semana para leer cada libro. Entonces creo que me la leí completa. Y además empecé esa pasión por conseguir más libros y escudriñar un poco a través de un personaje a quien tuve el privilegio de conocer, de, de ir mucho a la casa de él, era el poeta Luis Carlos González Mejía. Estando yo muy niño, muy joven, llevaba domicilios de la tienda de mi padre a la casa de Luis Carlos. Y él, pues un tratamiento maravilloso, muy querido siempre, fue un hombre muy generoso, un hombre muy elemental, pero lleno de sabiduría, de comprensión. Y bueno, yo empecé a preguntar en Pereira por los libros de Luis Carlos y en la librería Quimbaya del doctor Carlos Dreus, que administró muchísimos años, la señorita Rosina Molina Reyes, grandes personajes también de la ciudad. Empecé y cuando le llevé el libro a Luis Carlos, le pregunté por autores pereiranos. Me dijo, mijito, aquí no es mucho lo que se ha escrito, pero yo tengo un primo que vive en Armenia, que es Euclides Jaramillo Arango. Somos primos lejanos o primos amigos, pero nos queremos mucho. Y él ha escrito muchos libros. Busqué la forma de comunicarme con Euclides y Euclides me informó, pues además me regaló varios libros y me informó de otros autores, del Quindío. Y bueno, empecé a buscar autores pereiranos. Cuando mucha gente me decía, no, Jaime, es un desperdicio, no bote la plata en autores pereiranos. Es que no hay, es una cantidad inconmensurable. Yo no sé cuántos autores, pero surgen de esa época, hay muchísimos que estamos en un proceso de rescate de algunos de ellos. Aníbal Arcila, por ejemplo, eh, don Julio Cano, autor del himno de Pereira, que estaban perdidos y que nunca se había publicado obra de ellos.
o lo que se publicó de Aníbal Arcila fue hace tantos años y solamente hay un ejemplar en el Banco de la República en Bogotá. Bueno, aquí se presentó a un concurso de autores fallecidos y hemos logrado recuperar la memoria de muchos escritores de la primera época de Pereira. Bueno, cuando empecé con estos pereiranos, sabiendo que Euclides vivía en Armenia, conocí la historia de Adel López Gómez, un quindiano que se hizo en Antioquia y que terminó viviendo en Caldas, secretario de Educación de Caldas, y entonces ya el panorama se amplió. Entonces era conseguir no solo autores de Pereira, sino de Risaralda, de Caldas, del Quindío, de Antioquia. Y por supuesto, nosotros pereiranos no, o risaraldenses no pertenecimos al Estado soberano de Antioquia, sino al Estado soberano del Cauca. Entonces me integré con esa historia de Cartago y por supuesto el Valle del Cauca y todo el Pacífico, o sea, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó. Y como esta región fue poblada también por tolimenses, entonces en esa biblioteca priman también autores tolimenses y por supuesto muchísimos, hay cantidad de antioqueños. Y esa colección fue creciendo de una forma pues, desaforada y me permitió ubicar no solo la literatura, que es tal vez uno de los valores que tiene esa biblioteca, que todas estas bibliotecas especializadas regionales son únicamente como de literatura, poesía, cuento, novela, ensayo. No, la mía tiene directorios telefónicos, tiene monografías de los pueblos que además son quizás los libros más bellos que uno pueda conseguir, que uno pueda leer. Las monografías traen una cantidad de historias, de anécdotas, de nombres que están en nuestra historia y que muchas veces los hemos olvidado, hasta en los mismos pueblos los han olvidado. Entonces ha permitido como recuperar una cantidad de personajes de cada pueblo. Y, por ejemplo, hablando de monografías, son monografías no solo de esta región, de esta gran región central y el Pacífico, sino de todo el país, porque es un tema apasionante, el de las monografías. Pero allí también tenemos arquitectura, política, economía, derecho, ecología, es decir, de todo lo que se ha publicado, especialmente en mi región, pues que me queda más fácil conseguir de ciertos autores. Y eso he logrado, pues, reunir más de 30.000 libros eh, que conforman una colección que es muy completa y que aspiro a encontrarle algún lugar para ubicarla y realmente ponerla al servicio de la comunidad. Jaime, son, si te tocaría cuantificar cuántos libros son, cuántos libros tenés de literatura, historia regional, cuántos de la otra, de qué se compone esos 35.000 libros que vos tenés, como para que la gente se haga una idea de esa maravilla que le llamas tú. Pedro Una Felipe, es monografía bien de tu biblioteca, ¿cómo sería en cifras? ¿Cómo en sería ese cifras. índice? Yo creo que de esos, hablemos de 30.000 libros, yo creo que mucho más de 12.000, 13.000, y tal vez la mitad está en temas de literatura, Bueno, pero Jaime, de literatura regional. O sea, pues hablamos de 12.000 libros en literatura pues regional, lo que eso llamamos cuento, poesía, ¿sí? Pero además la historia, por ejemplo, las monografías y los libros sobre historia de la región tienen un interés muy especial, porque esas monografías se convierten en literatura. Esa es la primera literatura que surge en los pueblos, que surge en Calarca en la mano, por ejemplo, de un señor Henao,
Es un libro que tengo aquí y que es de dificilísima adquisición. Es un libro que, según el doctor Jaime Lopera Gutiérrez, es un libro que ya no se consigue. Es presidente de la Academia de Historia del Quindío y me dice que tener ese libro es una joya impresionante. Entonces, pero ahí, en ese libro de crónicas, pues porque no era realmente una de historia, eran cronistas, pero con los cronistas nace la historia. O sea que para mí integrar los libros de crónicas y de monografías, historia de los pueblos, es como una parte que corresponde también a los libros de literatura. Y sobre eso hay una gran discusión, si esos libros son o no literatura. Desde mi perspectiva, como miembro de la Academia Peregrina de Historia, sin ser historiador, yo pienso que esos libros de historia, esas monografías, sí deberían caber exactamente dentro del campo de la literatura. Sea, vos en algún momento tenés una biblioteca, pero también un museo de libros. Sí, por supuesto, porque hay una colección, hay, además de esas colecciones citadas, hay una colección de libros de arte que es espectacular. Eh, Creo que la Universidad Tecnológica de Pereira, con Facultad de Artes, no tiene los libros de arte que yo tengo, eh, porque los mismos estudiantes de la universidad me visitan y salen, pues porque necesitan documentación, porque no los encuentran en la biblioteca de la universidad, siendo muy buena biblioteca, siendo excelente. Y bueno, hay temas de arquitectura, tema de pues, colonización, hay temas eh, hay una colección sobre premios Nobel de literatura, hay una colección sobre García Márquez, pues todo lo que puedo, inclusive en ediciones hasta piratas, repetidas o diversas ediciones, entonces, y tenerlo además en otros idiomas. Bueno, y hay una colección que es curiosa, es muy bonita, y es la del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que hay alrededor de unos 350 libros en muchas ediciones hechas en México, Argentina, en Cuba, eh, Colombia, por supuesto, está en francés, alemán, danés, eh, coreano, bueno, es otra pasión como paralela a la gran biblioteca que corresponde al eje cafetero. Jaime, vos sos profesor. Esa biblioteca, en este momento al que esté oyendo, diga, yo quisiera consultar algo, esa biblioteca está en tu casa, ¿qué tan grande es tu casa? En espacio físico, ¿cuánto ocupan esos más de 30.000 libros? Pedro Felipe, la biblioteca pues, dice que está en tres espacios. Uno, en el antiguo edificio de rentas, encima de donde actualmente funciona en las oficinas y es la sede de Telecafé, que es el Palacio de la Cultura Alberto Mesa Abadía. Ahí prácticamente la mitad de la colección está allá, pero hace 4 años y 8 meses no me dejan entrar. Entré este año un momentico ahí con una gente, miré, me amontonaron los libros, los estantes, todo, pero no he vuelto a entrar, no tengo permiso, no hay acceso, y es el Palacio de la Cultura Alberto Mesa Abadía. ¿Qué tal que tuviera otro nombre? Bueno, la otra parte está aquí en mi casa. Yo tengo una habitación que tú conociste, que es la cueva, eh, y está completamente llena de libros y están, pues, los corredores están llenos también de libros y hay una habitación en la cual están en cajas, amontonados en cajas. Y el problema
tú que conoces de libros, es que los libros pues son propensos a los bichos, a la humedad, el peso de cajas encima de cajas también los deteriora. Y bueno, esa es la segunda biblioteca. Y la tercera biblioteca dicen que la tengo aquí guardada. Entonces, es como llama algún amigo Álvaro Zuluaga, que es la memoria, que soy la memoria RAM de, de Pereira, por lo menos en la cuestión literaria. Bueno, Jaime, un portento como esos, ¿por qué está en esas condiciones adversas? Es una biblioteca que en este momento no se podía consultar. Vos vas a buscar un libro y te acordás que está en una caja, pero tienes que mover 2 toneladas de papel para poder encontrarlo y a punto de equivocarte en la otra casa, o sabes que ese libro está en el Palacio de la Cultura al cual vos no tenés acceso. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué tan raro? ¿Por qué un portento, una joya de estas, un patrimonio cultural y también económico, recibe un trato de tercera categoría como si fuese un bien incautado, una cosa rara, digamos, maluca? ¿Por qué esa situación? ¿Por qué no la Universidad Tecnológica, las otras que hay en Pereira, como la Católica, la Alcaldía, la Academia de Historia? ¿Por qué no hay alguien que diga cuánto vale? O venga, Jaime, colóquelos aquí, abramos esta biblioteca, festejemos estos libros, vivamos la emoción de los libros, contagiemos, promovamos la lectura a través de esa hermosa colección, de ese museo de libros que a la vez es biblioteca porque la tenés perfectamente organizada, la tenés en la cabeza, se puede consultar. ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido, hay que utilizar la palabra via crucis con esta cosa tan buena que es contradictorio? O sea, cualquier persona se asombra de este destino tan raro y tan adverso. Pedro Felipe, la doctora Lina Espitaleta, quien fue la directora de la Biblioteca Nacional hace varios años, unos 10 años, 12, estuvo en Pereira y fue a mi biblioteca. Quedó absolutamente sorprendida. Me decía que ella había hecho un trabajo sobre recolección de libros en Córdoba, su departamento, y que pues había encontrado cosas, pero que con lo mío veía una cosa impresionante, porque ella no había visto, por ejemplo, directorios telefónicos en la biblioteca. Bueno, ¿y qué pasa con las autoridades? Pues de hecho, la culpa en última instancia es mía. Yo armé la biblioteca. Fue mi plata, es mi inversión, ha sido mi pasión, pero pienso que la armé, la logré conformar pensando en que esto fuera un patrimonio de la ciudad, que esto le sirviera no solo a Pereira, sino al eje cafetero. Es que aquí encuentras todo lo que quieras de la región, en todos los temas. Bueno, y es la falta de interés de la parte administrativa. Algún gobernador me dijo en el mes de junio, señor gobernador, ¿qué podemos hacer con esa biblioteca? Y me dijo, no, Jaime, yo ya tengo las maletas en la puerta. Y uy, qué pena, señor gobernador. ¿Cómo es que tiene las maletas en la puerta? Estamos en junio y usted entrega el 31 de diciembre. Es gobernador hasta el 31. Y solo ese día ejecutan 1000 cosas, pero antes no las pueden hacer. Entonces no hay doliente. Porque, qué pena decirlo, muchos políticos y la mayoría de los políticos no diferencian un libro de una chancleta. O sea, tenemos unos administradores con muy poca visión. Todos hablan de cultura, de lugares de esparcimiento, de bibliotecas, de espacios culturales. Bueno, te cuento que en esa biblioteca, cuando estuvo funcionando, Giovanni Gómez y iniciaba Luna de Locos y empezaba a traer los poetas.
a Raúl Henao, Antonio Sivara, a Juan Manuel Roca. Y esos poetas, él no tenía dónde llevarlos. Estoy hablando del año 1999, del año 2000, del año 2000, 2001. Y él no tenía dónde llevarlos. Y los llevaba a mi biblioteca. Pues yo ya tenía cafetería, pues mi cafetera mejor. Les ofrecía el tintico, aromática, cervecita, el roncito. Y estos señores pasaban absolutamente felices. Porque además, y es un valor agregado, decirle a Antonio Sivara de Vallecaucano, aquí hay libros suyos. La sorpresa que ellos se llevaban era impresionante. O sea que ese es un espacio que sirvió para muchísimas tertulias. Miguel Álvarez de los Ríos iba allá y pasaba unas jornadas extensas, bellísimas. Fue un momento en el cual hicimos exposiciones, conciertos, muchas cosas, pero la administración no entiende todo el servicio, la utilidad que puede tener eh, para los estudiantes, investigadores, sino también un lugar para invitar a todos los personajes que llegan y que ellos encuentren allí su obra es una sensación muy bella. Desafortunadamente, la cuestión política, no. Cada que se arma un pequeño escándalo sobre la biblioteca, que alguien dice que eso se va a vender o que eso va a tener que irse a una librería de segunda porque es la única forma para que circule, aparecen un alcalde, un gobernador interesados, secretarios de cultura, pero solo una semanita. Calman el chaparrón y listo, ya. Ahí queda todo, solo en promesas. Hay cartas que he enviado a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca Luis Ángel Arango, a la Universidad de Antioquia, la sala, mm, la sala especializada que tienen autores regionales. Bueno, y me han contestado. La Biblioteca Pública Piloto, sí, correcto. Y que es posible, por ejemplo, que una entidad como la alcaldía, como la gobernación, la puedan adquirir. Pues yo realmente no estoy interesado en en regalar esa biblioteca. A mí me ha valido muchísima plata y toda una vida. Más de 50 años, señor. Y cuando hay tanta corrupción, tantas platas que se pierden, se desaparecen por arte de magia, y para la cultura no hay plata, no. Entonces, no sé qué va a pasar, porque aquí no atienden nada. Las cartas que envié a Alcaldía, Secretaría de Cultura de Pereira, Gobernación, Secretaría de Cultura del Departamento de Risaralda, nunca contestaron. Hay una cuestión que llama silencio administrativo. No merezco siquiera el respeto de que me contesten. Es impresionante. Instancias como el Luis Ángel Arango, el mismo Ministerio de Cultura, o sea, el Banco de la República, nadie no dimensionan el valor. El libros tratan de capa caída que ni oferta hacen, o sea, ni siquiera una oferta indecente, un comodato, ni siquiera esa respuesta ha obtenido usted yo sé del afán tuyo hace 20 años y sería de lógica que esa biblioteca no saliera de Pereira. Es un patrimonio pereirano, risaraldense, donde Para los todo. villanos, los caldenses, podamos ir a alimentarnos, pero debe quedar no solamente en la región, sino en esa tan cívica ciudad que se llama Pereira. ¿Qué pasa? Bueno, la parte política no, la parte cívica, una sociedad de mejoras públicas, unos rotarios, unos leones, una universidad. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el desprecio? Lo que decís, claro, se llena la boca diciendo más planes y más cosas y la importancia de bibliotecas y celebra el libro el Día Internacional del Libro, del idioma, las ferias del libro que hacen
con tanta insistencia. Pienso que si las tres que se hacen, la plata se reúne, le darían a usted un primer gran contado para preservar esa biblioteca, esa gran colección, que no hay nada parecido. O sea, ahí vos tenés una cápsula donde están guardados todos los autores, sobre todo, sé el afán tuyo de los años 50 y 60, ediciones de 200 ejemplares, de 100 ejemplares, donde vos tenés uno de los otros que habrán desaparecido o están perdidos en bibliotecas familiares por ahí en una finca donde no saben qué es eso, y es un librito que fácilmente termina en un fogón, termina en una fogata. Ahí estás mostrando el de Now. De Bernardo Arias Trujillo, Hazte yo Balada de la cárcel de Reading, en una edición de 100 ejemplares. Este ejemplar es dedicado a Lino Jaramillo Montoya, manizaleño, con un abrazo muy cordial y palabras de afecto y simpatía. Cordialmente, Bernardo Arias Trujillo, en 1936. Este es el ejemplar número 36, pero de los 100 que hizo, iban dedicados 90 para don Antonio María Valencia, el músico, el famoso músico, compositor vallecaucano, Jorge Eliezer Gaitán, Manuel Serrano Blanco, José Camacho Carreño, Daniel Arias Argáez, Jorge Garner, Guillermo Valencia, Carlos Uribe Echeverri, Tomás Carrasquilla, o sea, Castro Jaramillo Arrula en Pereira, en Manizales, Silvio Villegas, por ejemplo, Jorge Salazar, bueno, tantos personajes, pues si uno tener un ejemplar que era especial para 90 personajes muy destacados, Rafael Maya, hombre, eso es de una gran riqueza. Hay cosas que vale la pena tener, conservar, hay que preservarlos como sea posible, pero no hay interés. En Pereira, desafortunadamente, no. Ahora, Estoy muy triste porque no tengo un espacio. Y eh, si, pues ya pasé por la prueba del COVID, Pedro Felipe, en diciembre, y yo pensé que me iba a morir. Pues afortunadamente la pasé en mi casa, no fue tan grave, solo me dio por dormir durante 15 días y unos dolorcitos de cabeza o de huesos, pero pues no. Y así pensé que me iba a morir. Y pensaba, ¿qué va a pasar con eso? Tienen que contratar el carro de la basura o hacer una hoguera, yo no sé, o que venga alguien, compre el saldo o por kilos por- y se los lleve. es, es, Pero yo es, no sé es, cuánto más voy a durar. ¿Mm? es impresionante. Vos donás esto a una universidad, a la ciudad, y evidentemente viene el carro de la basura y los libros viejos, estos que acabas de mostrar, como las Sí. bibliotecas deben ser libros de rotación. Estos libros viejos los tirarán en cajas esperando que alguien los recoja, y como es papel viejo, ese no lo compran los molinos de papel. O sea, es una encrucijada angustiosa donde este programa tenemos que convertirlo en un llamado de un SOS, de salvar ese patrimonio, de tomar la gente por la palabra y de realmente decir, venga, si están tan interesados en fomentar la lectura, en los libros, en la escritura, en esta erogación, es que no son, o sea, 500 millones de pesos para un gobernador lo saca de caja menor. No son cifras que uno diga, mire, es que la biblioteca vale 38 mil millones de pesos. No, no. Digo, mire, Además, nunca se ha valorizado, se ha evaluado cuánto puede valer. Es decir, hay un intento y dio por más o menos los que estaban hace más de 4 años, en un inventario rápidamente hecho, eh, dio por 200 y pico, 270 millones, algo así. Pero no, simplemente hicieron el ejercicio de pagar quien hiciera el inventario. Y luego quedó ese inventario así, regularmente hecho, porque era con gente que no tenía la menor idea de qué eran los libros, y todo así de rapidez porque era para allá.
y lo que sí gastaron fue pagándole a quien hizo el inventario. Ese contrato sí Toma. fue pagado, es un nuevo problema. Es muy curioso. A mí siempre me ha parecido una paradoja, una injusticia poética de que esta biblioteca tan grande, tan especial, tan valiosa, tan extensa, porque lo interesante de la biblioteca es de que uno encuentra un tema completo en un solo sitio. Es la gran ventaja de yo como investigador ir a una biblioteca donde este tema está completo, ahí están los primeros, los más importantes autores, están las novedades en un solo sitio. O sea, uno en un supermercado va por lo bien surtido que está. Esta biblioteca tiene esa ventaja y tiene un tema que el resto uno no consigue. O sea, autores caldenses, váyase a la biblioteca municipal, encontrará muchos, 150 diferentes. Se va a la biblioteca de la Universidad de Caldas, que tiene varios fondos muy interesantes y se demora mucho tiempo para descubrirlos, para ubicarlos, los tienen regados en varias salas. La Universidad de la Autónoma de Manizales, que también tiene varios fondos, y es el mismo enredo. Aquí están todos juntos, clasificados en tu cabeza. Es una gran ventaja. No hay que ir a caminar o decir, libro no se consigue. Quedó el recuerdo del autor, de pronto una reseña en el periódico, pero no hay un solo ejemplar. Vos de esos ejemplares raros, de tirajes muy chiquitos, tenés un monto impresionante, interesantísimo. Vos te imaginás cuántas cosas se podrían investigar. Finalmente, una biblioteca es No, una especie de impronta de una sociedad, de sus preocupaciones, de sus sueños, de sus anhelos. Yo cuando hice un artículo sobre la biblioteca de lo que quedó de Gilberto Alzate Bendaño, lo comparaba con capas vegetales. Lo veía crecer ese intelecto, donde en esta biblioteca que la refundieron con la Universidad de Caldas, lo principal era gramática. Entonces, las capas, como erupciones del Nevado del Ruiz, iban cubriendo, así iba creciendo el intelecto de este gran hombre que era Gilberto Alzate Bendaño, un reflejo de una sociedad, cómo se va a perder, cómo esta biblioteca, no voy a decir esfuerzo tuyo, recibe tanta adversidad, comprar libros, descubrir libros. Si a vos te tocaría volver a empezar esa biblioteca, vos lo harías con el mayor de los gustos, porque seguramente. comprar libros, recibir libros, descubrir libros, es la emoción más, más vivificante que podemos sufrir nosotros los ratoncitos de biblioteca. O sea, el esfuerzo no, es el placer volverlo a vivir, Sí. pero la utilidad de que no entiendan nuestros administradores, ni nacionales, ni regionales, ni locales, es para mí una cosa muy difícil de concebir, y no creo que yo sea pues un enamorado de los libros y vea esto todo color rosa. Una persona normal ve eso pues en unas dimensiones mucho más sencillas. Ujú. Hombre, Pedro Felipe, eso es muy curioso. Definitivamente, mientras la política esté manejada por gente que solo le interesan los votos y a ver cuánto se pueden robar, estamos jodidos. No hay una formación cultural para quienes manejan las entidades culturales. Y lo que decías de las universidades, los libros viejos no les interesa. El Consejo Académico de la Universidad Tecnológica de Pereira decidió en una de sus sesiones que los libros que iban a comprar eran única y exclusivamente las últimas ediciones, lo mejor, es decir, lo último que había salido, que todo el pasado se podía ir sacando. Es más, tengo libros de la universidad que me regalaron porque los sacaron de circulación. Sí, porque como Busingol, están en por ejemplo, circulación, los primera van edición de sacando. Busingol. ¿Cómo es que Eh, haya nadie teniendo facultad de tecnoeducación, de historia, teniendo la maestría? Bueno, en ese momento no la tenían, pero hombre, ¿cómo es que no van a tener a semejante investigador? Que es un trabajo bellísimo, pues, es decir,
cientos de libros que son importantes y allá cumplirían un papel muy importante. La Universidad Tecnológica tiene facultad de educación y allá están adscritas la maestría en literatura y la maestría en historia. Entonces es una vergüenza que los libros no los tengan. Y la única biblioteca que puede tener esos libros, pues qué pena, es la mía. Todos los trabajos de investigación está generando un personaje a quien hoy supe y lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Alberto Castrillón, indiano, un gran investigador, un gran maestro, un señorazo, un hombre que logró cosas muy positivas en la recuperación de autores del Quindío. Entonces, bueno, también para su familia, sus amistades, para el Quindío es una pérdida enorme. Es un hombre muy valioso, pero todos esos libros que están intentando recuperar, por ejemplo, en el Quindío, donde hay un trabajo más serio de investigación, muchos han salido realmente de la biblioteca. Mucha gente me consulta sobre ese tema. Entonces, queda uno sorprendido. ¿Cómo se va a nutrir la historiografía o la historia, la literatura, la crítica, el ensayo, de todas esas épocas de los años del 1900, cuando empezaron a despertar estas regiones a los aspectos culturales, los años 20 que fueron tan importantes, bueno, todo. Pero desafortunadamente no hay un interés. Y Jaime, sí se le... yo no quisiera separar esa biblioteca. Yo no quiero que lo del Quindío se vaya para el Quindío, ni lo del Caldas se vaya para Caldas. No, no, es que por eso fue mi propósito, Pedro Felipe, integrar todo ese material en un solo, ojalá, en un solo espacio, que es una parte de integración. Me han criticado que es que yo quiero volver al departamento de Caldas. No, políticamente sabemos que eso ya no es posible y no me interesa. Administrativamente no, pero culturalmente somos una región. Pedro, desde que nos conocimos, hemos sido eso, hermanos culturales. Hemos tenido esa misma relación. Lo mismo ocurre con todos los indianos y con toda la gente. Y toda la gente que tú conoces de aquí es las mismas condiciones de Caldas, del Quindío, del Tolima, de Antioquia, por supuesto, de gran parte del Valle del Cauca. Bueno, entonces estamos hermanados en muchas cosas, pero no quisiera, pues, como separarla. Y por supuesto, una es la biblioteca que corresponde pues a lo regional y otras son las pasiones, los gustos por determinados libros. Jaime, si se le cambiaría el nombre, es decir, de que vos estás vendiendo biblioteca o que hiciste biblioteca, hablar de una colección. Porque vemos de que las bibliotecas tienen este sistema rarísimo que me parece fatal, más a mí me ha beneficiado porque más de un libro viejo tiene el sello de una biblioteca pública o de una universidad. El despaje que llaman ellos, a mí me ha beneficiado, pero pienso que para la humanidad ha sido una pérdida inmensa, porque son libros viejos que no tienen rotación, porque son temas que uno debe saber, de que ya no tienen los caballos de fuerza de un libro nuevo, carro nuevo, que deben tener un trato diferente. Al decir colección, estamos hablando más de lo patrimonial, estamos hablando más de museo, de artefacto, de libro como un vestigio arqueológico, ¿cierto? Es una huaca que no, pues que esto tiene 2000 años, necesitamos unas ollas nuevas. Claro, para un restaurante sí, a una biblioteca moderna, Claro. y que esta cosa que me parece fatal, pero ¿dónde está la memoria de la región? ¿Dónde están los libros que son finalmente la esencia de lo que pensó, de cómo pensó una región? Estoy guardando. Un museo era finalmente donde cuadros eran exhibidos, recolectados, mantenidos y guardados a través de los siglos finalmente. Esta colección de libros tuya creo que es lo mismo. Aquí hay una colección, una recopilación maravillosa, porque
bueno, la biblioteca mía tiene 10.000 libros, pero no conozco otra persona que tenga una pasión, ese gusto y de toda la región. Yo en lo Quindío, le Risaralda, no le paro mayor bolas. Vos tenés ese afán y lo tenés hace 40 años. O sea, si al año vos compras 1.000 libros, digamos que sean 500 nomás para que nos dé la cuenta, es asombroso lo que vos has hecho. Que se pierda esa biblioteca, que haya que desintegrarla, venderla por partes, quillada, que no entre el carro de basura, sino un camioncito y se la lleve a una librería de segunda, es como que se quemara la Catedral de Pereira. Es un patrimonio, es una institución, es un referente importantísimo, donde, siguiendo con el juego de la catedral, vos sos un sumo sacerdote de la religión del libro, realizas tu oficio, tu ritual a diario, leyendo el libro, prestándolo, referenciándolo, guardándolo, rescatándolo, salvaguardándolo. Eh, Jaime, hay que seguir escribiendo cartas y seguir haciendo bulla. Creo que aquí a Mario hay que aplaudirlo de pie, de que este tema trascienda a otro lado, resulte otro doliente, otro financista, diga, mire, esto se puede comprar de esta forma, que quede en Pereira para que este patrimonio de la región, ese esfuerzo, ese logro, ese acierto tuyo, no se vaya a desvanecer, se vaya a perder, se lo coma el comején de la política, el gorgojo y los ácaros de la política, nos haga desaparecer, nos dañe ese acervo, ese tesoro, ese patrimonio de libros. Jaime, Sí, Mario, mira, metí aquí la cuchara. Bueno, ya tenemos oh, fabuloso. sí, un minuto para terminar, pero quería preguntarte una cosa. Mira, eh, muchos años atrás, cuando yo vivía en Pereira, gané un pequeño concurso de poesía y Luis Carlos González me entregó el premio y luego me invitó a su casa. Y ahí vi Ujú, que él tenía unas ediciones muy curiosas, eran unas ediciones completamente artesanales que él hacía de sus propias obras. Tú tienes sí. algunos de esos ejemplares, supongo. No, de esas no. De las que él hacía artesanalmente, sus copias no. Mm, mm. Sí, Porque además él dejó mucho poema escrito, mucha cosa que no está a la luz pública y que la familia por el momento no suelta, no da a conocer. Pero hay una faceta importantísima en don Luis Carlos. Hay un poeta amoroso, el poeta del amor, es una cosa extraordinaria, que falta recuperar todavía eso, pero necesariamente es un trabajo que hay que hacer con la familia. De esos libros no me queda, no tengo, no los conocí, Mario, bueno, pero sí recuerdo el concurso. En el concurso que tú ganaste estaba de jurado Eduardo López Jaramillo, Julián Serna, y tengo sí. el libro. Es que te he Bueno, seguido la huella hace muchos años. Tú eras bueno, aquí muy amigo pues de Alberto Verón, de sí, Gustavo Colorado, de tanta gente. sí. Estuvimos muchísima gente en común y todos pues por supuesto dedicados a las actividades culturales. Bueno, yo quiero hacer una promesa acá solemne, es la feria el próximo año vuelve a su calendario habitual, la última semana de abril y la primera de mayo. Prometo que seguiremos ampliando esta conversación y que crearemos algún espacio para que muchos de los tesoros bibliográficos que tú tienes, lo que mencionaste de Bernardo Álvarez Trujillo, creo que eso muy pocas personas, salvo los que han ido a tu biblioteca, lo han podido conocer. Es verdaderamente pues uno de esos tesoros, de esos incunables de la literatura colombiana. Habrá un espacio para mostrar muchas de esas cosas. Se nos acabó el tiempo, por desgracia. Entonces, pues, Jaime, gracias por tu generosidad de estar aquí con nosotros, compartiendo algo de lo muchísimo que hay en tu biblioteca. Y Pedro, pues, como siempre, nuestro agradecimiento porque hayas sido el interlocutor de Jaime en esta noche. A todas las personas que estuvieron viendo la charla, pues creo que quedó una exhortación final. Estas obras hechas con tanto, porque una biblioteca es una obra personal,
Creo que es la obra de tu vida, Jaime. Eso no se puede dejar perder y más porque es que no hay con qué reemplazarla. De modo que yo también prometo que haré esfuerzos porque eso se vuelva un patrimonio de todos los pereiranos. Buenas noches y gracias de nuevo por haber estado con nosotros. A vos, Mario, muchas gracias y de nuevo gracias por ese esfuerzo de ayudar a empujar esta valiosa maleta que unos dirán incómoda, pero que es un tesoro. Y Jaime, por favor, no desista y mucho menos piense en morirse, que esa biblioteca hay que llevarla a puerto seguro y que sea patrimonio de todos los peregrinos. Suena muy apolítico, Mario, pero en este caso me convence. Muchas gracias. Bueno, Mario y Pedro Felipe, encantado de haber compartido con ustedes. Me siento muy feliz, orgulloso de haber sido invitado pues, a la Feria Internacional del Libro, que es un lugar al que, por supuesto, amo. Y bueno, ya queda pendiente esta deuda con Pereira y con la región. sí, La próxima podríamos hablar de la vida del Esclérigo Arenas en carne viva, o Sambar Vestal y Contratista de don Tulio Bayer. Es decir, quedan cientos de libros. Aquí tengo una gran cantidad de cosas rarísimas, pero bueno, quedará la oportunidad para mostrar algunas obras muy especiales. Mis agradecimientos y felicidades. Muchísimas gracias.